Hola, primero que todo, buenas tardes. Y me llegó una pregunta hace poco de una querida estudiante que se basa básicamente en lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes pares de funciones corresponde a una función inversa? Y nos dan tres pares de funciones, donde dice f de x es igual a x más 5 y su supuesta inversa, y así con cada una de las que están más abajo. Entonces, para poder responder esta pregunta, para poder dar una respuesta satisfactoria y completa a esta pregunta, lo primero que hay que manejar es el concepto de función inversa y cómo determinar la función inversa de una función conociendo la función original. ¿Ya? Entonces, como concepto, partamos con lo primero. Función inversa. No lo voy a definir formalmente, sino que vamos a ir directamente a este problema. ¿Ya? La función inversa, en palabras sencillas, que la idea es que lo vamos a entender, pero sin caer en ningún error específico o una mala definición, es aquella en donde, a partir de una función original, se nos invierte los papeles, de ahí el nombre, se invierte. Entonces, ¿qué es lo que se invierte? Aquí no es como que simplemente se devuelve y diga, si dice esto de x más 5 y ahora sería 5 más x, sabemos que así no funciona. Cuando vemos que se invierte algo en una función, lo que se invierte son los conjuntos de entrada y de salida. Específicamente, con más detalle, de forma más correcta, sería decir, lo que se invierte son el conjunto del dominio de una función y el recorrido de esta. Como concepto, podemos decir lo siguiente. Si tengo una función cualquiera, f de x, sabemos que esta función toma valores de un conjunto, que son los valores que reemplazan o se evalúan por la x, y este conjunto sabemos que se llama dominio, ¿cierto? El dominio de la función f. Y luego de asignar un valor acá, que son las x, entran a la función, se aplica el cálculo que corresponda. Por ejemplo, si tomo una x acá, digamos, por ejemplo, si tomo la x igual a 0, y la meto a esta función f de x, lo que haría esta función en específico sería a 0, que es el valor de x, le suma 5 y nos entrega un valor, que sería su imagen, que sería equivalente a 5 en este caso. Entonces, el conjunto de los valores que uno obtiene de una función es el que llamamos recorrido de f, y básicamente es el conjunto de las i's, de las imágenes que provienen de estos números que son nuestra variable independiente. ¿Ya? Ahora bien, cuando trabajamos con la función inversa, los papeles cambian, los papeles de estos conjuntos. Lo que hace la función inversa, de partida se simboliza como f a la menos 1 de x. ¿Por qué a la menos 1? Es solamente un símbolo, no quiere decir que a la función lo vamos a elevar a menos 1, sino que se refiere, ese símbolo se asocia mucho al inverso multiplicativo de un número o de una expresión. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 5, y quiero calcular el inverso multiplicativo de 5, esto era 5 elevado a menos 1, que es lo mismo que decir un quinto. Solamente entonces nos quedamos con ese símbolo, que se refiere al inverso de algo, el inverso multiplicativo específicamente. En el caso de las funciones, solamente nos sirve como para abreviar el concepto o el nombre de función inversa. ¿Ya? Entonces, la función inversa de x lo que hace es tomar elementos del recorrido de la función original y nos entrega elementos que corresponden al dominio de la función original. Es decir, el recorrido de la función original se convierte en el espacio, vamos a ver aquí, acá. Bueno, el recorrido de la función original se convierte en el dominio de la función inversa. Y el dominio de la función original se convierte en el recorrido de la función inversa. ¿De qué nos sirve esto para poder encontrar la función inversa, digamos, de manera algebraica? Como les digo que se invierten los papeles, lo que se hace es invertir también los papeles de x e y, o de x y y, o simplemente de x y f de x. Es decir, si inicialmente en la forma algebraica de una función, nuestra variable independiente es la x, y si reescribimos esta función, que dice, aquí ejemplo, f de x es igual a x más 5, sabemos que esto se puede reescribir como y igual a x más 5. Esta expresión nos indica
que la y depende del valor que nosotros le demos a x. Si x, yo el ejemplo que les daba antes, vale 0, yo decido que x vale 0. Pero, a raíz de ese valor, obtengo un valor que depende de ese 0. En este caso, 0 más 5 me da 5. Entonces, para el valor independiente 0, obtengo un valor dependiente que es el 5. Entonces, lo que hace la función inversa es invertir estos papeles. Fíjense que aquí es la y o la y la que depende de x. Para poder encontrar algebraicamente la función inversa, lo que hago es hacer que la x dependa de y. Es decir, despejo esta x y la expreso en términos de y. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Tomo esta expresión y vamos a despejar la x para que nos quede una expresión algebraica de manera que diga x es igual a alguna expresión que dependa de y solamente de y. La despejo entonces. Lo que vamos a hacer acá, formalmente, es eliminar este 5 que está sumando a la x. Lo vamos a eliminar restando a ambos lados. Y nos queda que y menos 5 es igual a x. Y aquí nos queda entonces que la x ahora depende de esta expresión que está basada en y. Tomo y, le resto 5 y obtengo x. Así ya invertí estos papeles. Ahora, esto, si se dan cuenta, dista mucho de la forma en que está escrito esto. Como que simbólicamente no calza. Pero algo tiene en común. ¿Ya? Así que, lo que vamos a hacer primero es reordenar esto. Estamos acostumbrados a trabajar siempre a leer de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces diríamos que x es igual a y menos 5. Recordar que como es un signo igual, no es relevante si lo leo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Pero estamos acostumbrados en esta sociedad occidental a leer de izquierda a derecha. Ahora bien, la x, que es parte del dominio de la función original, es parte del recorrido de la función inversa. Es decir, lo que antes era la x, ahora es la y de la función inversa. Así que, a esta x, en lugar de llamarla x, la voy a llamar f a la menos 1 de x. Vamos a cambiar la forma en que la escribimos. Es solamente transformarla. Lo que antes era x, ahora es la imagen de la función inversa de x. Y como vamos a hacer que dependa de una nueva x, de la x de la función inversa, en lugar de y, vamos a escribir con rojo también, vamos a escribir como x menos 5. Y así, estimados, estimadas, tenemos que la función inversa de esta función original es x menos 5. F a la menos 1 de x igual a x menos 5. Así que tenemos que, efectivamente, este par de funciones corresponde a una función y su inversa. Vemos los siguientes. Vamos a ver el otro ejemplo acá. Tengo una función f de x igual a 3x más 5. Bien. Entonces, como primer paso, lo que hago es reescribir o renombrar la f de x, la imagen de x como y, más que nada para que sea más fácil de despejar. Y el siguiente paso va a ser despejar, como ya dije, nuestra variable x, para que dependa de y. Así que primero, ese más 5 nos estorba, la vamos a eliminar con la operación contraria, creando esto como y menos 5 va a ser igual a 3x. ¿Ya? Y luego, este 3 que está multiplicando la x, también lo vamos a hacer desaparecer con la operación contraria, que es dividir a 3. Así que se divide a ambos lados y nos queda que todo eso se divide por 3, es decir, y menos 5 se divide por 3 y nos queda que 3x dividido en 3 solamente nos queda x. Nuevamente lo voy a dar vuelta solamente para facilitar la lectura. Es una x. Ahí está. Y lo reescribo, quedando esto como f a la menos 1 de x va a ser igual a x menos 5 partido en 3, o dividido en 3. Veamos si esta función coincide con la que está propuesta aquí. Y no. Fíjense que no basta con decir, le cambio el más por un menos, y ¡paf! Es inversa. No es tan así. Hay que despejar la variable independiente, en este caso la x. Así que esta no coincide. Ese par no corresponde a una función y su inversa. ¿Tecito?
Vamos con el tercer ejemplo, que sería f de x es igual a x más 2, factor de, o sea, dividido en x más 5. Bien, tenemos eso. Entonces, nuevamente hay que, como primer paso, reescribimos la f de x como y. ¿Está? Y es igual a x más 2 dividido en x más 5. Dicho eso, tenemos que despejar la x. Y para eso, tenemos que desarmar esta fracción. Para desarmar esa fracción, lo que podemos hacer es hacer lo siguiente. Si pongo aquí un dividido en 1, me queda que la y o la y, que antes estaba expresada como un número entero, por decirlo así, la transformé en un racional, o tiene apariencia de racional, de fracción, y sabemos que la igualdad de fracciones implica que el producto cruzado también es igual. Así que, eso vamos a hacer para más que nada eliminar esta fracción, o reescribirla de manera un poco más horizontal. Esto nos queda como y por x más 5 va a ser igual a 1 por x más 2. Pero como multiplico por 1, no lo voy a escribir, porque no influye en nada. Aplico la propiedad distributiva y nos queda x por y más 5y es igual a x más 2. Lo que queremos hacer es despejar la x. Así que todas las x las voy a juntar al mismo lado. Estamos acostumbrados a juntarlas a la izquierda. Así que para eso elimino la x de acá y la hago aparecer aquí con la operación contraria. Si aquí tengo x, quiero que se vaya de ahí, la resto a ambos lados. Quedando xy menos x más 5y, que aún no lo elimino, de este lado, va a ser igual a 2. El 5y no lo quiero a este lado, quiero solamente los términos que incluyen x, así que si aquí tengo 5y, le vamos a restar 5y a ambos lados. Quedando esto como xy menos x es igual a 2 menos 5y. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer para poder dejar la x sola? Tengo dos términos con x y quiero que solamente me quede x solo. No puedo pasar ninguno de estos, o sea, no puedo hacer aparecer ninguno acá porque me devolvería. Lo que vamos a hacer entonces es quitar la x, factorizar por x, para que nos quede una expresión aquí sin x, que pueda ser eliminada de este miembro de la ecuación. Entonces, como factorizo por x, lo que hago básicamente es dividir. xy dividido en x, solamente me queda la y. Menos x dividido en x, eso me da 1. Así que está factorizado por x. A este lado queda igual. Y como les decía, aquí nos quedó una multiplicación de x por algo que no tiene x. Así que este otro factor, que no lo quiero aquí, porque quiero despejar la x, si eso es lo que quiero hacer desde el principio, lo vamos a eliminar, como es una multiplicación, lo vamos a eliminar de ese lado, dividiendo por esa expresión. Así que, a este lado, la x nos queda sola, que es lo que queríamos, y a este otro lado, nos queda la expresión que teníamos, dividido en la expresión que agregamos acá. Y ahí, por fin, pudimos despejar la x. Y nos queda esta expresión ya sin x. Una vez que la x ya está despejada, lo que hacemos era reescribir todo este tema, dejándolo como f a la menos 1 de x va a ser igual a 2 menos 5x dividido en x menos 1. Veamos si coincide. 5x más 2 es muy distinto, lamentablemente, a 2 menos 5x. Y x menos 1 también es muy distinto a x más 1. Ahora, una posibilidad que no descartaría, más que nada porque estamos trabajando aquí sobre la marcha, es que fíjense que aquí tengo negativo, negativo, aquí tengo positivo, positivo. Pasa mucho en matemáticas, uy, aquí me hago visible, no. Pasa mucho en matemáticas que me puedo encontrar con un resultado que aparentemente es negativo y negativo, y no es nada igual, pero si aquí todo es positivo y aquí todo es negativo, recordemos que un coeficiente de cosas negativas en verdad es positivo. Entonces, ¿qué tal si, por si acaso, para no descartarlo de lleno, porque se parecen, ya se parecen bastante, ¿qué tal si vamos a factorizar arriba y abajo por menos 1 para que todo esto lo vamos a escribir con distintos signos? Entonces, vamos a ver si esto es factible. Menos 1, el 2 que antes era positivo, ahora va a ser negativo,
y el 5x que era negativo, ahora lo hago positivo. Y fíjense que tampoco calza, porque el 2 sigue siendo positivo. Así que no vale la pena que continúe, porque ya demostramos que esta expresión y esta expresión, aunque se pareciesen, no son iguales. Así que, lo lamento, querida función, tú no eres la inversa de esta. Así que, para responder la pregunta, dice, ¿cuál de los siguientes pares de funciones corresponden a una función inversa? Solamente el primer par. Bien, eso en primer lugar. Vamos a hacer una pausa al video, bueno, cortar el video, y vamos con otro ejercicio.